A veces la vida me puso de rodillas, pero aquella Nochebuena descubrí que incluso el corazón más cansado puede volver a amar. Soy Marta, y esta es la historia de cómo perdí todo, y lo recuperé cuando menos lo esperaba. Era Nochebuena, y la ciudad parecía haberse vaciado hacia los hogares iluminados, hacia los apartamentos donde las familias se reunían alrededor de mesas llenas de comida y recuerdos. Pero en ese restaurante casi desierto del centro, solo quedaban unas pocas luces cálidas encendidas y una música de fondo que sonaba más por costumbre que por alegría. Mientras Paulo, un empresario adinerado de traje impecable y reloj carísimo, estaba sentado ante un plato que se enfriaba sin que él se dignara a tocarlo, con la espalda ligeramente encorvada y la mirada perdida en un punto indefinido del mantel blanco, como si buscara allí una respuesta que no encontraba, y cualquiera que lo mirara con atención habría notado que no era el hambre del estómago lo que faltaba, sino otra cosa mucho más profunda, porque mientras se esforzaba en mantener una expresión neutra, sus manos temblaban apenas, y él pensaba para sí mismo que 3 años habían pasado desde aquella noche de Navidad en que la vida se lo arrebató todo en un segundo, cuando el coche derrapó en la pista mojada y Mariana, su esposa, su amor, su futuro entero, se quedó en el camino mientras los villancicos sonaban en las radios ajenas y el mundo seguía celebrando como si nada hubiera ocurrido. Y desde entonces, cada mesa servida en días festivos era un recordatorio cruel de lo que había perdido, de la mesa que ya no existía, de la risa que ya no sonaba en su apartamento de lujo, de los planes de tener hijos que se habían evaporado con el golpe del metal. Y todas esas imágenes se le agolpaban en la mente mientras miraba el pavo perfectamente horneado que tenía delante y se repetía que no tenía hambre, que comer aquella noche sería casi una traición a la memoria de ella, aunque en el fondo de su pecho un vacío enorme le gritaba que lo que realmente necesitaba era otra cosa, un hogar, una voz que lo nombrara sin interés, la sensación de pertenecer a algún lugar que no fueran las frías paredes de su penthouse. En el otro extremo del salón casi vacío, Marta pasaba el trapo por una mesa con movimientos automáticos, acostumbrada a que su trabajo de limpiadora fuera invisible a los ojos de los clientes, acostumbrada a escuchar conversas que no le pertenecían y a recoger migas y copas vacías que contaban historias de parejas, familias o reuniones de negocios. Pero esa noche algo era diferente, porque sus ojos, cansados después de tantas horas de pie, se detuvieron una y otra vez en el hombre elegante que estaba sentado solo frente a un plato intacto, y ella pensó primero que quizás esperaba a alguien. Pero los minutos fueron pasando. El reloj interno del restaurante marcó que la medianoche se acercaba. Los últimos clientes se despidieron entre risas y promesas de verse el año siguiente. Las sillas se fueron apilando en silencio, y aquel hombre seguía allí, rígido, como atrapado en un tiempo que no avanzaba, y a Marta le nació una inquietud en el pecho, algo que no supo explicar. Una mezcla de compasión y curiosidad, porque aunque su vida era dura y sencilla, su corazón seguía siendo sensible a la tristeza ajena, tal vez porque ella misma sabía lo que era luchar cada día por sostener un hogar con poco dinero, por pagar tratamientos y cuentas, por ver a alguien que ama enfrentarse a desafíos que ningún niño debería conocer, y por eso, mientras doblaba un paño de cocina y el encargado le decía que su turno ya había terminado, ella respondió que sí con la cabeza, pero sus ojos seguían clavados en la figura de Paulo, preguntándose quién era, qué historia se escondía detrás de esa espalda recta y ese plato intacto, hasta que respiró hondo y decidió que no podía simplemente ignorar lo que estaba viendo.
Marta se fue acercando a la mesa fingiendo que terminaba de limpiar una silla cercana y sintió que el corazón le latía más deprisa porque era consciente de la diferencia entre ellos, de la ropa elegante de él, de su propio uniforme sencillo manchado por el trabajo, de las manos marcadas por productos de limpieza, pero también sintió que algo más fuerte que la vergüenza la empujaba hacia adelante. Una voz interior que le decía que nadie debería pasar la Nochebuena solo frente a un plato frío. Y entonces, con la garganta un poco seca, ella rompió el silencio diciendo que había notado que él no había probado bocado y que se preguntaba si estaba todo bien. Y Paulo levantó la mirada, sorprendido de que alguien se atreviera a interrumpir su burbuja de dolor, viendo frente a él a una joven de unos 25 años, con el cabello recogido de manera simple, los ojos oscuros, llenos de una preocupación genuina que hacía tiempo nadie le dirigía, y él contestó casi por reflejo que estaba bien, que simplemente no tenía hambre, aunque mientras pronunciaba esas palabras supo que eran una mentira, porque sí sentía hambre, pero no de comida, y por eso añadió con voz baja que a veces la Navidad podía quitarle a uno el apetito, y Marta percibió en esas pocas frases un peso enorme, una tristeza que no era de esa noche solamente, sino acumulada, y se atrevió a insistir suavemente diciendo que había visto entrar muchas personas solas al restaurante, pero que casi todas terminaban llamando a alguien o recibiendo un mensaje, mientras que él seguía allí en el mismo silencio y que tal vez, si hablaba un poco, podía sentirse mejor. Y Paulo pensó que qué podía decirle a una desconocida, que cómo se le explicaba en pocas palabras que había perdido a su esposa en la misma fecha que ahora los calendarios repetían, pero aún así se escuchó a sí mismo decir que 3 años atrás la Navidad había dejado de tener sentido porque un accidente se llevó a la mujer que amaba y que desde entonces comer, brindar o sonreír en estas fechas le parecía un acto casi imposible, y cuando terminó de decir aquello, se dio cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que confesaba en voz alta la verdad completa, y lo extraño era que no se la estaba diciendo a un amigo ni a un terapeuta, sino a la joven limpiadora que sostenía un trapo en la mano y lo miraba con los ojos empañados, como si lo que hubiera oído la hubiera tocado en lo más profundo. Marta respondió diciendo que lamentaba mucho lo que él había vivido, que no podía imaginar ese tipo de dolor, pero que también creía que ninguna persona que se hubiera ido desearía ver a quien amó condenado a pasar el resto de sus días solo frente a un plato vacío. Y mientras decía eso, sentía cómo las palabras salían de su boca casi sin pensarlas, guiadas por una intuición que la asustaba un poco, pero que al mismo tiempo la llenaba de valor, porque había algo en aquel hombre que la conmovía, más allá del traje caro y el reloj brillante, algo que le recordaba que todos, ricos o pobres, podían romperse por dentro de la misma forma. El silencio se extendió unos segundos que parecieron largos, y Marta notó que el gerente los miraba de reojo desde la barra, impaciente por cerrar, así que supo que si iba a hacer algo, debía hacerlo en ese instante o se arrepentiría toda la vida. Y entonces, antes de darse tiempo para analizar las consecuencias, respiró profundo y dijo que tenía una propuesta un poco loca, pero sincera, y explicó que en su casa, en un barrio sencillo de la Vila Madalena, su madre la esperaba con una cena, preparada con mucho esfuerzo, que seguramente había cocinado de más, como siempre, porque las madres nunca sabían medir bien las cantidades cuando se trataba de Navidad, y que sería para ella una alegría inmensa que él aceptara acompañarlas esa noche, porque creía de corazón que nadie debería pasar la Nochebuena solo. Paulo, al escuchar esa invitación, quedó paralizado, con la mente en blanco,
porque en los últimos 3 años las únicas invitaciones que había recibido provenían de correos electrónicos de trabajo, de reuniones de negocios, de eventos donde su presencia era más una obligación social que un gesto de afecto. Y de pronto una joven limpiadora le estaba abriendo la puerta de su casa de familia humilde sin pedirle nada a cambio, sin siquiera saber exactamente quién era él, y la desconfianza que había construido como escudo reaccionó primero diciéndole que no podía aceptar, que no quería incomodar, que no era correcto invadir la intimidad de una familia sencilla, así que él respondió que agradecía el gesto, pero que no era necesario, y añadió que prefería no convertirse en una carga para nadie, sin darse cuenta de que sus palabras sonaban más como una excusa que como una razón verdadera. Marta escuchó eso y por un momento sintió que se había excedido, que había cruzado una línea, que tal vez él pensaría que estaba loca, pero una vez más, esa voz interior que la había impulsado hasta allí, la empujó un paso más, y ella dijo con suavidad, pero con firmeza, que no lo estaba invitando por lástima, sino porque realmente sentía que había algo bueno que podía surgir de esa noche, y sumó que su madre siempre decía que en Navidad la mesa se estira para quien lo necesita, y que además ellas no tenían mucho, pero lo poco que tenían lo compartían de corazón, y que si él aceptaba, no estaría ocupando el lugar de nadie, sino ganando un lugar nuevo. Y esas palabras, tan simples y tan honestas, atravesaron las defensas de Paulo como ninguna frase elaborada lo había hecho en los últimos años, y él sintió que sus ojos se humedecían sin permiso, así que, casi en un susurro, respondió que tal vez podía ser una buena idea, que claramente no estaba bien y que, aunque le daban miedo las fechas, también estaba cansado de enfrentarlas en soledad, y añadió que, si ella insistía, aceptaría acompañarla. Marta sintió un vuelco en el corazón cuando lo oyó aceptar y, de inmediato, una oleada de nervios la invadió al imaginar la reacción de su madre, la casa sencilla, los muebles viejos pero cuidados, la sobrina en su silla de ruedas, el olor a comida casera, todo contrastando con la figura de ese hombre que emanaba elegancia y dinero por cada gesto. Pero decidió confiar en el instinto que la había traído hasta allí, así que sonrió de manera tímida y le dijo que esperara unos minutos, que debía coger su bolso y avisar al encargado de que se marchaba, y mientras ella se alejaba hacia el pequeño vestuario del personal, Paulo la siguió con la mirada, sorprendido de sí mismo por estar sentado en esa mesa, esperando a una limpiadora que le había ofrecido un lugar en su Navidad. En el vestuario, Marta se quitó los guantes, se lavó las manos con rapidez, se miró al espejo y se vio tal como era, con ojeras, el cabello algo desordenado, el uniforme algo gastado por tantos lavados, y por un segundo dudó, preguntándose qué veía aquel hombre cuando la miraba, pero enseguida se dijo que no importaba, que lo importante era la intención, y tomó su bolso decidido a no retractarse. Al salir, el encargado le recordó que debía dejar todo en orden, y ella contestó que ya había limpiado todo y que solo quedaba cerrar, y cuando el hombre lanzó una mirada inquisitiva hacia Paulo, ella explicó que aquel cliente se iría con ella, que ya no necesitaba nada del restaurante, y aunque el encargado frunció el ceño, finalmente se encogió de hombros porque el local estaba prácticamente cerrado. Minutos después, Marta y Paulo salieron juntos a la calle fría de diciembre y ella señaló la parada de autobús diciendo que tomaría la línea que subía hasta la Vila Madalena, mientras Paulo le decía que su coche estaba estacionado justo enfrente, un auto de lujo que brillaba bajo las luces de la calle vacía y que podía llevarla, pero ella respondió que prefería seguir su ruta de siempre y que sería mejor que él la siguiera con su coche, porque las calles del barrio eran algo confusas y era
Fácil perderse si uno no estaba acostumbrado, y así quedó decidido que ella iría en autobús y él detrás, como si esa noche el destino hubiera diseñado una pequeña procesión para acompañarlos. Marta subió al autobús casi vacío. Saludó al conductor con la familiaridad de quien repite esa rutina a diario y tomó asiento junto a la ventana mientras sacaba su teléfono para llamar a casa y avisar que llegaría acompañada. Y cuando su madre atendió, ella dijo con voz rápida que no se asustara, que estaba llevando una visita para la cena de Navidad, y ante la pregunta sorprendida de quién era esa visita, Marta respondió que era un amigo que había encontrado solo en el restaurante, un hombre que necesitaba compañía. Y la madre, al otro lado de la línea, dudó unos segundos antes de decir que aunque no tuvieran tanta comida, siempre se podía preparar un plato más, que en Navidad nadie se quedaba fuera. Y ese permiso cálido tranquilizó un poco a la joven, que luego colgó y apoyó la frente contra el vidrio frío, mirando hacia afuera, donde las luces de la ciudad se estiraban como hilos dorados, y alcanzó a ver por el rabillo del ojo cómo el coche de Paulo se movía detrás del autobús, siguiéndolo fielmente. Durante el trayecto, Paulo conducía en silencio con las manos firmes sobre el volante, sin la música que solía acompañarlo en sus viajes, porque esa noche quería escuchar sus propios pensamientos. Y mientras seguía las luces traseras del autobús, se preguntaba qué estaba haciendo, cómo había pasado de un restaurante silencioso a seguir a una desconocida hacia un barrio humilde, y no encontraba otra explicación que la sensación profunda de que necesitaba ese cambio, de que algo en la mirada de Marta le había prometido, sin palabras, que al otro lado de ese trayecto podía haber un poco de paz, aunque fuera solo por una noche. Cuando el autobús se detuvo en una calle estrecha y tranquila, Marta se levantó y bajó con su bolso en la mano, sintiendo cómo el aire del barrio, mezclado con olor a comida casera y a asfalto húmedo, la recibía como cada noche, y vio cómo el coche de Paulo se detenía unos metros más atrás, elegante y silencioso, un contraste casi absurdo con las casas bajas y sencillas que se alineaban a lo largo de la calle, con fachadas gastadas pero llenas de pequeños detalles, macetas, cortinas de colores, luces navideñas improvisadas, y cuando él se bajó del auto y sus zapatos caros tocaron el pavimento desigual, notó de inmediato la diferencia entre su mundo y ese, sintiendo que el traje que llevaba puesto era casi una armadura fuera de lugar. Marta lo llamó con un gesto de la mano y le dijo que la siguiera, que la casa era la amarilla del fondo, la que tenía unas luces algo torcidas en la ventana y unas plantas en la pequeña entrada. Y mientras caminaban juntos, Paulo observaba todo con atención. El silencio del barrio interrumpido por alguna risa lejana, el murmullo de una televisión encendida en otra casa, el olor a pan recién horneado que salía de alguna cocina, y con cada paso sentía que se alejaba un poco de la frialdad de su penthouse, de las superficies brillantes y las paredes desnudas de fotografías, de ese espacio enorme donde nunca había eco de voces, solo el sonido del propio vacío. Cuando por fin se detuvieron frente a la casita amarilla, Paulo la miró como si contemplara a otro planeta, notando la pintura algo descascarada pero alegre, las luces navideñas baratas que parpadeaban con un encanto casi infantil, las plantas en macetas desiguales, el pequeño tapete de bienvenida que ya estaba gastado, y sintió, sin saber muy bien por qué, que aquel lugar tenía algo que el suyo jamás había tenido: vida, historia, presencia, como si las paredes estuvieran impregnadas de risas y de lágrimas compartidas, y mientras Marta respiraba hondo, preparándose para tocar el timbre, un nudo se le formó a él en la garganta al presentir que, al cruzar esa puerta, quizá no estaba entrando solo en una casa humilde, sino en un punto de inflexión en su propia historia
sin imaginar que esa decisión aparentemente pequeña, la de aceptar una cena de Navidad con una limpiadora que se atrevió a verlo de verdad, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Era en el momento justo en que Marta levantaba la mano para tocar el timbre de la casa amarilla, cuando la puerta se abrió desde dentro y apareció una mujer de unos 60 años, con delantal floreado y las manos húmedas de haber estado lavando platos, que miró primero a su hija y luego al hombre elegante que estaba a su lado, y antes de que Marta pudiera hablar, la mujer dijo que ya se estaba preocupando porque la cena se iba a enfriar, pero en cuanto notó la presencia de Paulo, frunció ligeramente el ceño, sorprendida, y preguntó quién era el señor que la acompañaba, y Marta, con la voz un poco temblorosa pero intentando sonar natural, explicó que se trataba de un cliente del restaurante que había pasado la Nochebuena completamente solo y que ella había sentido en el corazón que no podía dejarlo allí, así que le había pedido que viniera a cenar con ellas, y mientras decía eso, se apartó ligeramente para que su invitado pudiera ver el interior de la casa, donde el olor a comida casera y a pan recién horneado se mezclaba con el tenue aroma del árbol de Navidad artificial que habían sacado del armario por enésima vez. Y Paulo, al cruzar el umbral, notó que el piso estaba impecablemente limpio, que los muebles eran viejos, pero brillaban de tanto cuidado, que en una esquina se levantaba un pequeño arbolito con luces de varios colores que parpadeaban sin coordinación, y que sobre la mesa del comedor descansaban platos sencillos, vasos desiguales, pero todo dispuesto con un cariño que se respiraba en el aire. Y entonces la madre de Marta, que se presentó diciendo que todos la conocían como Doña Rosa, se secó las manos en el delantal y le dijo con esa calidez de las madres que aunque la comida no fuera de restaurante caro, estaba hecha con amor y que eso era lo más importante en Navidad. Y Paulo respondió que estaba seguro de que sería la mejor cena que había tenido en muchos años. Y mientras decía eso, se sorprendía de escuchar su propia voz sonar menos apagada, como si el ambiente mismo de la casa le aflojara la rigidez que llevaba instalada en los hombros desde hacía tanto tiempo. Apenas habían dado unos pasos hacia el interior cuando una vocecita curiosa se escuchó desde el pasillo, preguntando quién había llegado. Y entonces Marta se inclinó un poco hacia la puerta del corredor y llamó a Ana, su sobrina, diciendo que saliera a saludar porque había venido visita, y de pronto, desde la penumbra del pasillo, apareció una pequeña silla de ruedas empujada por las manitas de una niña de 6 años, de ojos brillantes y sonrisa tímida, que se detuvo frente a Paulo y lo observó con una atención que hubiera puesto incómodo a cualquiera que no estuviera tan necesitado de una mirada limpia. Y Ana, sin dejar de mirarlo, dijo con la naturalidad desarmante de los niños que él olía a perfume caro y que tenía cara de estar triste. Y luego preguntó a Marta si ese era el señor del que le había hablado por teléfono, el que estaba comiendo solo en el restaurante, y Marta respondió que sí, que se trataba de Paulo, un amigo nuevo al que habían invitado a cenar con ellas porque nadie merecía pasar la Navidad sin familia. Y al escuchar la palabra familia, el corazón de Paulo dio un pequeño vuelco, porque hacía 3 años que no se sentía incluido en esa palabra sin que le doliera como una herida abierta. Pero la forma en que Marta la pronunció, como si fuera algo sencillo, lo hizo preguntarse si tal vez aún era posible. Para romper el silencio que empezaba a formarse, Paulo se agachó hasta quedar a la altura de la niña y le dijo, en un tono más suave que el que utilizaba en las reuniones de negocios, que era un honor conocerla, que Marta
Le había dicho que ella era muy valiente, y Ana, con un ligero rubor, respondió que solo hacía lo que podía, pero que sí se consideraba una guerrera, porque la abuela y la tía le habían enseñado que el hecho de que sus piernas no funcionaran no significaba que su corazón fuera menos fuerte, y en esa frase sencilla se reveló una fortaleza que hizo que Paulo se preguntara cuántas batallas internas libraba aquella pequeña cada día sin que nadie lo viera. Doña Rosa intervino diciendo que no se quedaran en la puerta, que la comida se enfriaba, y los condujo hasta la mesa, donde Paulo vio un pavo modesto pero bien dorado, arroz con zanahoria, una ensalada sencilla y una fuente de farofa que desprendía un aroma irresistiblemente hogareño. Y él tomó asiento con una mezcla de incomodidad y gratitud, consciente de que ocupaba un lugar que no le pertenecía, y al mismo tiempo sintiendo que eso era precisamente lo que su alma necesitaba, porque llevaba años sentado en mesas perfectamente decoradas, donde todo era impecable menos la calidez humana. Ana pidió sentarse junto a Paulo, y mientras doña Rosa servía los platos, la niña no dejó de observarlo, como si intentara descifrar un enigma, hasta que finalmente dijo que quería hacerle una pregunta importante, y cuando él le dijo que adelante, ella preguntó por qué sus ojos parecían siempre a punto de llorar, aunque él no estuviera llorando, y esa inocente observación dejó a Paulo sin palabras, porque nadie, en 3 años, había puesto en palabras tan exactas lo que él sentía por dentro, y entonces respiró hondo y explicó que a veces los adultos pasaban por cosas muy difíciles que los marcaban para siempre, y que en su caso había perdido a una persona muy importante justo en una Nochebuena, y que desde entonces le costaba mucho sonreír en estas fechas, y mientras hablaba vio cómo Ana fruncía el ceño con la seriedad de quien intenta comprender algo grande, y luego ella dijo que si esa persona ahora estaba con Dios, entonces seguramente querría verlo sonreír, porque, según le había enseñado el catequista, los que se van al cielo no quieren que los que se quedan vivan encerrados en la tristeza, y esas palabras, tan ingenuas y tan profundas, atravesaron la coraza de Paulo de una manera que ninguna terapia ni ningún amigo había conseguido, y él sintió un nudo en la garganta, pero en lugar de huir de esa emoción, se permitió permanecer sentado allí, rodeado de una familia que lo trataba como si lo conociera desde siempre. Antes de empezar a comer, Ana dijo que quería hacer la oración de la cena, y doña Rosa asintió con orgullo, diciendo que la niña siempre pedía la palabra en las fiestas, así que todos se tomaron de las manos, incluso Paulo, que hacía años no participaba en algo así, y Ana cerró los ojos y empezó a hablar con una simplicidad conmovedora, diciendo que quería dar las gracias por la comida que tenían en la mesa, por la abuela que se esforzaba tanto, por la tía Marta que trabajaba duro para que nada les faltara, y por la oportunidad de tener a Paulo sentado allí con ellos, pidiéndole a Dios que ayudara a ese señor a no sentirse más solo, que le curara el corazón y le mostrara que todavía había familia y cariño esperándolo en la tierra. Y mientras las palabras de la niña llenaban el pequeño comedor, Paulo bajó la cabeza y sintió cómo 2 lágrimas silenciosas se deslizaban por sus mejillas sin que él intentara detenerlas, porque esa oración había tocado la herida que llevaba escondiendo 3 años, la herida de sentirse abandonado por la vida, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió ridículo por llorar, sino profundamente humano. Cuando terminaron la oración y empezaron a comer, la conversación se volvió más ligera, y doña Rosa contó anécdotas de la infancia de Marta, de cómo siempre había sido una niña inquieta, que traía a casa amigos que encontraba tristes en la escuela, y Ana habló de sus sueños de ser profesora cuando creciera, diciendo que quería enseñar a otros niños en silla de ruedas
que ellos también podían hacer cosas grandes, y Paulo, que estaba acostumbrado a conversaciones sobre inversiones, fusiones y estrategias empresariales, descubrió que escuchar esos sueños sencillos le producía una especie de paz que no sabía nombrar, algo parecido a lo que sentía cuando caminaba de la mano de su esposa en los primeros años de matrimonio, antes de que la tragedia les arrebatara el futuro. Después de la cena, cuando los platos estaban apilados en la cocina y el aroma de café recién pasado llenaba la casa, Ana le pidió a Paulo que la acompañara hasta el rincón donde estaba el arbolito de Navidad, un árbol pequeño, algo inclinado, adornado con esferas de plástico ya gastadas, algunos lazos hechos a mano y figuras de papel que claramente habían sido recortadas por la propia niña. Y ella le señaló la punta del árbol, donde una estrella dorada estaba evidentemente torcida, y explicó que la abuela no podía subir a una silla y que Marta no alcanzaba bien, por eso la estrella había quedado así, y confesó que cada vez que miraba el árbol sentía que algo faltaba para que la Navidad fuera perfecta. Y Paulo, al escucharla, sintió por primera vez en años un impulso de hacer algo simple, una acción pequeña pero simbólica, así que se levantó, se acercó al árbol, tomó con cuidado la estrella entre los dedos y con un movimiento delicado la colocó recta en la punta, asegurándose de que quedara firme, y cuando se apartó un poco para mirar el resultado, Ana le dio unas palmadas entusiasmadas y dijo que ahora sí la Navidad estaba completa, que faltaba alguien para arreglar la estrella y que él había llegado justo a tiempo, y esa frase resonó en Paulo como si no hablara solo del adorno, sino de su propia vida. Sentados de nuevo junto al árbol, Ana se acomodó en su silla de ruedas y miró a Paulo con ojos soñadores, diciendo que le gustaría escuchar una historia de príncipe y princesa antes de irse a dormir. Y Marta, desde la cocina, dijo que no sabía si Paulo tenía talento para narrar cuentos, pero la niña insistió, y él, sorprendiéndose una vez más a sí mismo, aceptó el reto, diciendo que improvisaría algo, que no prometía que fuera una gran historia, pero que saldría del corazón. Y Ana respondió que justamente esas eran las mejores, las que salían del corazón y no de los libros. Paulo comenzó entonces a relatar, en voz baja pero firme, la historia de un príncipe que vivía en un castillo muy grande y lleno de riquezas, pero que se sentía completamente vacío por dentro porque había perdido a su princesa en un accidente justo en Navidad. Y decía que desde ese día el príncipe había decidido que nunca más iba a celebrar, que prefería cerrar las cortinas del castillo y comer solo para no recordar. Y mientras hablaba, se daba cuenta de que estaba contando su propia historia, aunque la disfrazara de cuento, y Ana lo escuchaba con el ceño fruncido, visiblemente preocupada por ese príncipe que había renunciado a la alegría, hasta que Paulo añadió que una Nochebuena, cuando el príncipe estaba más triste que nunca, conoció a una pequeña guerrera que se movía en una carroza mágica con ruedas, una niña que a pesar de sus dificultades sonreía con una fuerza capaz de iluminar los rincones más oscuros del castillo, y esa niña le enseñó al príncipe que el amor no moría con la ausencia, sino que se transformaba y buscaba nuevas formas de existir, y mientras describía la forma en que la niña ayudaba al príncipe a reencontrar el sentido de la Navidad, Ana sonreía y de vez en cuando interrumpía para preguntar si la guerrera se parecía a ella, y Paulo respondía que sí, que se parecía mucho, porque también tenía unos ojos llenos de luz y un corazón más grande que cualquier castillo, y poco a poco la voz de la niña fue perdiendo fuerza, sus párpados se fueron cerrando, y, antes de que la historia llegara a su gran final, Ana se quedó profundamente dormida, recostada contra el pecho de Paulo, que se encontró a sí mismo, acunando aquel pequeño cuerpo frágil, con una ternura que pensó
haber enterrado junto con su esposa. Marta, que observaba la escena desde la puerta del corredor, sintió cómo se le apretaba el pecho al verlo así, tan distinto al hombre rígido y serio que ella había conocido en el restaurante, y doña Rosa se acercó en silencio para susurrarle que hacía mucho tiempo que no veía a Ana dormirse tan tranquila, sin pesadillas, y que aquello solo podía ser señal de que la presencia de Paulo era una bendición inesperada. Y Marta respondió que también lo sentía así, aunque le asustara un poco lo rápido que aquel desconocido se estaba volviendo parte de su pequeña familia. Paulo llevó a Ana en brazos hasta su cuarto, un espacio pequeño, pero lleno de dibujos pegados en las paredes, muñecas acomodadas con cuidado y una cama adaptada para facilitar las transferencias desde la silla de ruedas, y mientras la depositaba con suavidad sobre las sábanas, ella murmuró medio dormida que no se fuera, que volviera muchas veces, y él, sin saber si ella lo oía, prometió en voz baja que haría todo lo posible por no desaparecer como tanta gente lo había hecho en su vida. Cuando regresó al salón, Marta lo esperaba sentada en el sofá, con los ojos brillantes y un gesto de gratitud mezclado con algo de temor, y le dijo que esa había sido una de las noches más especiales que Ana había tenido en mucho tiempo, que las palabras que él había dicho durante la cena y el cuento que le había contado habían tocado algo muy profundo en la niña, y Paulo, mirando el arbolito con la estrella ahora recta, confesó que la noche también había sido especial para él, que hacía 3 años no sentía esa sensación de hogar, ese ruido de platos en la cocina, esa mezcla de voces y silencios cómodos, y que no sabía cómo agradecerles haberlo recibido sin hacerle preguntas sobre su dinero ni sobre sus empresas, tratándolo simplemente como un ser humano herido que necesitaba un lugar para descansar el alma. Doña Rosa, desde la cocina, dijo en voz alta que no había nada que agradecer, que las puertas de esa casa estaban siempre abiertas para quien llegara con respeto, y que si él quería, la mesa de los próximos años tendría siempre un lugar reservado con su nombre. Y al escuchar eso, Paulo sintió cómo algo comenzaba a renacer en su interior, una chispa pequeña pero real, que parecía decirle que todavía era posible reconstruir su vida, que tal vez la historia del príncipe triste que había contado para dormir a Ana no tenía que terminar en soledad, sino que podía seguir adelante con esa pequeña guerrera en su carroza de ruedas, y con la joven limpiadora que había tenido el valor de invitarlo a cenar cuando todos los demás lo ignoraban. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que se filtraba entre las cortinas del penthouse de Paulo, pero por primera vez en mucho tiempo él no despertó con esa pesada sensación de vacío que solía caerle encima apenas abría los ojos, sino con el recuerdo nítido de una risita infantil, del olor a comida casera, de la estrella del arbolito que había enderezado, y del peso cálido del cuerpecito de Ana, dormida en sus brazos, y mientras se incorporaba en la cama, pensó que la noche anterior había sido como una especie de sueño extraño, en el que un hombre acostumbrado a los silencios caros y las copas de cristal encontraba refugio en una casita amarilla de barrio. Pero la sonrisa involuntaria que se escapó de sus labios le confirmó que aquello había sido real y que, de alguna manera, lo había marcado, así que, sin pensarlo demasiado, decidió que no quería dejar que esa sensación se apagara, y se vistió con ropa menos formal que de costumbre. Tomó las llaves del coche, pasó por una floristería para comprar un pequeño ramo de flores sencillas para doña Rosa, y por una juguetería donde eligió con cuidado una muñeca con silla de ruedas para Ana, pensando que ella quizás se sentiría vista en ese detalle, y mientras conducía hacia la Vila Madalena, su corazón latía
con una mezcla de expectación y nervios que hacía 3 años no experimentaba, preguntándose si estaría siendo atrevido al presentarse sin avisar, si Marta se molestaría o si por el contrario, aquella visita sería bienvenida como una continuidad natural de lo que había empezado la noche anterior. En la casa amarilla, Ana estaba en la sala jugando con sus muñecas cuando escuchó el sonido inconfundible del coche de Paulo frenando frente a la puerta, y de inmediato gritó, llamando a la tía Marta y diciendo que el señor príncipe había vuelto, porque así lo había bautizado en su mente después del cuento de la noche anterior. Y Marta, que estaba en la cocina ayudando a doña Rosa a guardar lo que había sobrado de la cena, sintió el corazón dar un salto al escuchar el nombre de Paulo, porque, aunque ella se había acostado agotada, la imagen de él con Ana en brazos se le había quedado clavada en la cabeza como una fotografía cálida. Y ahora la idea de tenerlo de nuevo allí le provocaba una mezcla profunda de alegría y de temor, como si en algún lugar de su interior supiera que la presencia de ese hombre podía cambiar muchas cosas en sus vidas, y eso, aunque hermoso, también era peligroso. Así que se secó las manos con apresuro, se miró fugazmente en el reflejo opaco de la puerta del refrigerador y fue a abrir. Cuando la puerta se entreabrió, Paulo se encontró con la mirada tímida pero luminosa de Marta, que lo saludó diciendo que no esperaba verlo tan pronto, y él respondió que lo había pensado mucho durante la noche, que la cena había sido tan especial que no quería que todo quedara en un solo recuerdo, y que además traía un regalo para Ana y unas flores para doña Rosa para agradecerles por haberlo recibido como si fuera de la familia, y mientras hablaba extendía el pequeño ramo, un gesto que hizo que los ojos de Marta se humedecieran, porque nadie se tomaba ese tipo de consideración con su madre desde hacía mucho tiempo, y ella respondió diciendo que no tenían nada que agradecer, que ellos habían sido los afortunados por haber compartido esa Navidad diferente. Pero aún así aceptó las flores con una emoción casi contenida, pensando en lo raro que era que un hombre de ese nivel se fijara en esos detalles aparentemente pequeños. Ana, sin esperar más, se acercó rodando en su silla de ruedas y preguntó ansiosa si Paulo había venido a cumplir las promesas de la noche anterior, porque según ella, él había dicho que volvería para ser su amigo, y Paulo, agachándose a su altura, respondió que sí, que estaba allí justamente por eso, para demostrarle que no era como esos adultos que prometen cosas y después desaparecen, y añadió que traía algo para ella, sacando con cierta timidez la muñeca con silla de ruedas, y cuando Ana la vio, se quedó un segundo en silencio, sosteniendo el juguete con manos temblorosas, y luego dijo que era la primera vez que alguien le regalaba una muñeca que se le parecía, y que eso era lo más bonito que había recibido en mucho tiempo. Y sus ojos brillaron de alegría de una manera que atravesó a Marta y a Paulo por igual, porque en esa frase sencilla se revelaba cuántas veces la niña se había sentido diferente e invisible en un mundo hecho para quienes podían caminar. Después de ese momento dulce, doña Rosa salió del fondo secándose las manos en el delantal, y al ver a Paulo con las flores y a Ana con la muñeca, sonrió con una calidez más grande que la propia casa, diciéndole que entrara, que a esa hora justo tenían el almuerzo casi listo, y que si no tenía planes sería un honor que se quedara, y él aceptó sin dudar, sintiendo que ya no era un invitado por compasión, sino alguien que empezaba a encajar en esa dinámica familiar. Sentados a la mesa de nuevo, con un guiso sencillo y arroz humeante, la conversación fluyó más natural que la primera noche, y Paulo se sorprendió a sí mismo hablando de cosas que nunca compartía con nadie de su círculo, diciendo, por ejemplo, que cuando joven había soñado con ser padre,
que junto a su esposa habían imaginado tardes en el parque, manos pequeñas buscando refugio en las suyas, y que la muerte de ella no solo le había arrebatado una compañera, sino también esa paternidad que ya no sabía si viviría. Y mientras decía eso, notó la mirada compasiva y firme de Marta, que respondió diciendo que la vida a veces se encargaba de cambiar los caminos, que había niños que llegaban al corazón aunque no llegaran a los brazos por la sangre, y al decirlo, miró de reojo a Ana dándole a entender sin palabras que ella también había aprendido a ser madre de una niña que no había parido, pero que amaba más que a su propia vida. Y Paulo comprendió que en esa casa el concepto de familia no se medía por la biología ni por las apariencias, sino por la entrega y la lucha compartida. En medio de esa conversación, Paulo dijo que quería hacer una pregunta delicada, y con cuidado explicó que había notado el esfuerzo que Ana hacía para moverse, los aparatos, las adaptaciones de la casa, y mencionó que él tenía contactos con clínicas de rehabilitación y fisioterapeutas especializados, y que le gustaría ayudar, no como un acto de caridad, sino como alguien que sentía que ahora formaba parte de sus vidas, ofreciendo pagar sesiones adicionales, tal vez conseguir aparatos mejores, o incluso acompañarla a algunos tratamientos, si ellas lo permitían. Pero apenas terminó de hablar, el rostro de Marta se tensó, y ella bajó la mirada al plato, removiendo el arroz con el tenedor como si buscara alguna respuesta allí, y después de unos segundos de silencio incómodo, respondió diciendo que agradecía de corazón la intención, que se notaba que era sincera, pero que no podían aceptar, que no quería que nadie pensara que ella se estaba aprovechando de la bondad de Paulo, ni que su cercanía con él tenía que ver con dinero. Y añadió con voz entrecortada que la gente era cruel, que los prejuicios eran fuertes, que ella era apenas una limpiadora de restaurante y él un empresario rico, y que le daba miedo la forma en que el mundo podía mirar una relación así, aunque fuera solo una amistad. Paulo se quedó sorprendido ante esa reacción. No porque no entendiera sus razones, sino porque nunca hubiera imaginado que su deseo de ayudar pudiera ser motivo de angustia para alguien. Y entonces le dijo que comprendía su miedo, pero que él no veía diferencia de valor entre ellos, que su dinero no lo hacía mejor persona, ni su cargo más digno de amor o de amistad, y que si quería ayudar, era porque en esa casa había encontrado algo que el dinero no compraba, y tenía que ver con una sensación de pertenencia que había creído perdida para siempre, y mientras hablaba, Marta lo miraba fijamente, sintiendo que cada frase tocaba fibras que ella prefería mantener ocultas, fibras donde se mezclaban el orgullo, la inseguridad y un afecto creciente que la asustaba. Ana, que escuchaba en silencio, intervino con la sinceridad brutal de los niños, diciendo que a ella no le importaba si Paulo era rico o pobre, que lo que importaba era que había cumplido su promesa y había vuelto, que la había abrazado sin miedo a la silla de ruedas y que le había regalado una muñeca que se parecía a ella, y que eso era lo que hacía a una persona familia, no la cantidad de ceros en una cuenta bancaria, y esas palabras tan claras hicieron que Marta sintiera que la tierra se movía un poco bajo sus pies, porque su sobrina acababa de resumir en una frase todo lo que ella misma quería creer, pero no se atrevía a vivir por completo. Terminada la comida, Paulo insistió en ayudar con los platos, y en la pequeña cocina, de pie junto a Marta, con las manos en el agua y el jabón, se creó entre ellos una intimidad doméstica que ningún restaurante caro podría ofrecer. Una cercanía sencilla hecha de silencios cómodos, miradas que se cruzaban por encima de los vasos que iban secando, y pequeños roces de manos que parecían encender chispas en el aire. Y fue allí donde él, animado por esa atmósfera, se atrevió a decir que hacía mucho tiempo no se sentía tan en paz,
que esa casa tenía algo que no sabía explicar, como si las paredes guardaran un calor que derretía un poco su tristeza. Y Marta, con el corazón acelerado, respondió diciendo que tal vez era porque en esa casa había habido mucho sufrimiento, pero siempre mezclado con amor, y que tal vez él estaba sintiendo esa mezcla, porque ella sabía muy bien lo que era perder a alguien, lo que era ver a un ser querido luchar cada día con un cuerpo que no respondía, y aún así elegir levantarse cada mañana y seguir adelante. Mientras ese lazo invisible crecía entre ellos, a pocas calles de allí, estacionada dentro de un coche oscuro, Valentina observaba todo sin ser vista, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos, porque la noche anterior, movida por un impulso de control, había decidido seguir el coche de Paulo desde el restaurante, intrigada por saber a dónde iría a pasar una fecha tan simbólica, y cuando lo vio entrar en aquella casa humilde, rodeado de luces baratas y vecinos de 1900 barrio, sintió una mezcla de humillación y rabia que la quemó por dentro, y ahora, al verlo regresar a plena luz del día con flores y regalos, el enojo se transformaba en una furia fría y calculadora, y ella murmuraba para sí que no iba a permitir que un hombre, por el que había esperado 5 años, tolerando su luto, su distancia y su frialdad, ahora se dejara robar por una limpiadora sin estudios, por una familia que claramente veía en él un billete de lotería, y en su cabeza la historia se reescribía de un modo perverso, porque no era capaz de aceptar que lo que estaban haciendo allí era algo genuino. Así que decidió que era su deber abrirle los ojos a Paulo, aunque para ello tuviera que destruir a esa familia en el proceso. Días después, Valentina estaba sentada en una oficina elegante, frente a un hombre de mediana edad, que se presentó como el detective Marcos, y le explicó con su voz suave y peligrosa que necesitaba un trabajo muy específico, diciendo que había una mujer llamada Marta, que trabajaba limpiando un restaurante, que vivía en la Rúa das Flores en la Vila Madalena, y que quería toda la información posible sobre ella y su familia, desde antecedentes, deudas, problemas legales, hasta cualquier cosa que pudiera ser usada para revelar sus verdaderas intenciones, como si ya estuviera convencida de que aquella mujer escondía una maldad que aún no había salido a la superficie, y Marcos, acostumbrado a encargos oscuros, preguntó si había algún límite en la investigación, a lo que Valentina respondió que no, que hiciera lo que fuera necesario, porque en juego estaban el corazón y la fortuna de un hombre muy importante, y que ella no permitiría que una oportunista destruyera lo que tanto tiempo había intentado construir, aunque en realidad lo que más le dolía era haberse dado cuenta de que Paulo nunca la había amado como amaba ahora a esa familia improvisada. Días de averiguaciones discretas bastaron para que el detective volviera con un informe detallado, revelando que la familia de Marta vivía con lo justo, que doña Rosa trabajaba en una lavandería, que los ingresos de Marta no alcanzaban para cubrir todos los gastos, que Ana dependía de tratamientos médicos y fisioterapias costosas, y que, como consecuencia, habían acumulado deudas en clínicas y laboratorios que, aunque estuvieran siendo parceladas, eran altas, y Marcos dijo que todo eso era triste pero no criminal, que veía allí necesidad y no mala intención, pero Valentina sonrió con frialdad y respondió que ese tipo de necesidad era justamente lo que convertía a las personas en riesgos para hombres ricos como Paulo, porque la tentación del dinero podía disfrazarse de cariño, y entonces dio la instrucción clave. Ordenó que se compraran todas esas deudas a través de su empresa, Moreira Inversiones, de manera que el poder de decidir sobre el futuro de esa familia quedara en sus manos, y cuando el detective dudó,
Preguntando si eso no era excesivo, ella lo cortó diciendo que no estaba pagando por su opinión moral, sino por su eficiencia, y que quería tener la capacidad de apretar donde más dolía en el momento oportuno. Mientras tanto, Marta seguía con su rutina, trabajando de noche en el restaurante, despertando temprano para ayudar a Ana con sus ejercicios, sonriendo un poco más desde que Paulo se había vuelto presencia constante en sus vidas. Y aunque no se atrevía a ponerle nombre a lo que sentía por él, sabía que algo había cambiado, que ya no lo veía solo como un cliente transformado en amigo, sino como un hombre por el que su corazón empezaba a latir de forma distinta cuando escuchaba el motor de su coche, y esa certeza la hacía feliz y la asustaba al mismo tiempo, porque sabía que el mundo pocas veces era amable con amores que cruzan fronteras de clase social, y ella temía no solo el juicio ajeno, sino la posibilidad de que un día él despertara y se diera cuenta de que podría tenerlo todo más fácil con alguien de su propio círculo. La tormenta que se preparaba en silencio se desató una tarde cualquiera, cuando Marta estaba limpiando las últimas mesas del restaurante antes de la apertura de la noche, y su teléfono sonó con insistencia en el bolsillo del delantal. Al ver en la pantalla el nombre de su madre, respondió con naturalidad, pero la voz de doña Rosa al otro lado sonaba temblorosa, casi quebrada, diciendo que había llegado un hombre a la casa con unos papeles serios en la mano, hablando de deudas y de plazos, y que ella no entendía bien, pero estaba muy asustada, y Marta sintió que la sangre se le helaba, dejando el trapo sobre la mesa y diciendo que ya iba, pidiendo al encargado permiso para salir de urgencia por un problema familiar. Tomó el primer autobús con el corazón latiéndole en la garganta, imaginando todo tipo de desgracias, y al llegar a la casa amarilla encontró a su madre sentada en el sofá, con los ojos rojos, sosteniendo un montón de hojas oficiales, mientras Ana la miraba sin comprender del todo, y al tomar los papeles en sus manos, Marta leyó con atención el encabezado que decía que todas las deudas médicas de Ana habían sido adquiridas por una empresa llamada Moreira Inversiones, que el monto total ascendía a una cifra que a sus ojos resultaba imposible, y que lo peor de todo, les daban un plazo de una semana para saldar el pago completo, o, de lo contrario, iniciarían un proceso de demanda y podrían llegar incluso a la pérdida de la casa como parte del cobro. Y al terminar de leer, la cabeza le empezó a dar vueltas, preguntándose por qué ahora, por qué así, por qué alguien se tomaría el trabajo de comprar esas deudas dispersas para apretarles el cuello de ese modo. Y mientras doña Rosa lloraba, diciendo que no podían perder el techo que con tanto esfuerzo habían mantenido, y Ana preguntaba si tendrían que irse a vivir debajo de un puente, Marta sintió que el pánico se apoderaba de ella. Pero junto con el miedo apareció una sospecha oscura, un presentimiento de que todo aquello no era una coincidencia, sino el inicio de algo más grande y más siniestro que aún no alcanzaba a comprender. Y en ese momento, sin saberlo, el amor que apenas empezaba a nacer entre ella y Paulo se veía amenazado por una sombra que haría de todo para arrancarlo de raíz. Cuando Marta leyó por tercera vez el nombre de la empresa Moreira Inversiones en la parte superior de aquellas cartas frías y amenazantes, sintió que algo se revolvía en su estómago como una intuición oscura, y después de una noche en vela, haciendo cuentas imposibles en una libreta vieja, decidió que no podía seguir esperando a que la desgracia cayera sobre su familia sin al menos mirar a los ojos a quien se había apoderado de las deudas de Ana. Así que una mañana, con el corazón martillándole en el pecho, tomó un autobús hasta el centro de la ciudad y se plantó frente al edificio elegante de vidrio donde funcionaba Moreira Inversiones, sintiéndose pequeña con su ropa sencilla en medio de trajes caros y tacones que resonaban en el mármol.
pero aún así caminó hasta la recepción y se presentó diciendo que necesitaba hablar, con urgencia, con el responsable de la compra de unas deudas médicas, y la recepcionista la miró de arriba abajo con una mezcla de desdén y curiosidad antes de hacer una llamada, tras la cual anunció que la señora Valentina Moreira aceptaba recibirla durante 5 minutos. Y ese nombre, Valentina, resonó en la memoria de Marta como un eco de las pocas cosas que Paulo le había contado sobre su pasado. Así que subió en el ascensor sintiendo que cada piso más alto era un paso hacia algo que la asustaba. Cuando la puerta se abrió, entró a una oficina amplia con vista a la ciudad, decorada con muebles de diseño y flores perfectas, y detrás de un escritorio imponente, una mujer de unos 30 y pocos años, de belleza calculada y mirada fría, la examinaba como si ya supiera todo sobre ella, y fue Valentina quien rompió el silencio diciendo que así que ella era Marta, la famosa limpiadora que había encantado a Paulo, su exnovio, y que por fin se ponía cara a la mujer que había logrado lo que ella no consiguió en 5 años, hacer que él sonriera en Navidad, y el tono en que lo dijo no era un elogio, sino una acusación velada. Marta, tragando en seco, respondió diciendo que no entendía de qué hablaba, que lo único que quería era saber por qué una empresa tan grande se había tomado el trabajo de comprar las deudas dispersas de una niña en silla de ruedas. Y ahora les exigía pagar todo en una semana bajo amenaza de perder la casa, y Valentina se recostó en la silla, entrelazó los dedos y admitió sin rodeos que había sido ella quien había ordenado la compra de esas deudas, añadiendo que había hecho eso para proteger a Paulo de personas como ella, porque según sus palabras, una mujer pobre con una niña enferma era la combinación perfecta para atrapar a un millonario que todavía llevaba el corazón roto y que no iba a permitir que una oportunista destruyera el plan de vida que ella había imaginado junto a él. Y al escuchar eso, Marta sintió una mezcla de rabia y humillación que le subió a la cara, y dijo que ella nunca había buscado a Paulo por dinero, que todo había empezado en una noche en que lo vio solo, frente a un plato intacto, y simplemente no pudo dejarlo en esa soledad, que había sido un gesto humano, no un cálculo, y que se atrevía a decirle que amaba a Paulo mucho antes de siquiera entender la magnitud de su fortuna. Valentina soltó una risa breve y cruel y respondió diciendo que el amor era una palabra bonita que la gente pobre usaba para justificar la necesidad, pero que a ella no la engañaban las historias sentimentales, y que estaba todo muy claro cuando el millonario de turno empezaba a visitar una casita humilde cargado de regalos y promesas. Así que puso sobre la mesa la verdadera razón de aquella reunión. O Marta se alejaba de Paulo para siempre, cortando todo vínculo, o ella utilizaría el poder que ahora tenía sobre las deudas médicas de Ana para aplastar a su familia sin piedad, demandándolas, embargando la casa y destruyendo lo único estable que la niña tenía. Marta, con la voz quebrada, dijo que eso era monstruoso, que Ana no tenía la culpa de nada, que estaba usando a una niña enferma como arma. Y Valentina, encogiéndose de hombros, respondió diciendo que en la guerra por el corazón y la fortuna de un hombre como Paulo no había espacio para sentimentalismos, y que si ella realmente lo amaba, como decía, entonces sabría que lo mejor era desaparecer de su vida, porque según su versión, Paulo necesitaba a alguien de su mundo, de su clase, que supiera moverse en los círculos donde él se desenvolvía, no a una limpiadora que ni siquiera podía pagar las cuentas de la casa sin su ayuda. Cuando Marta dijo que jamás renunciaría a su amor ni a la posibilidad de darle a Ana la figura paterna que tanto soñaba, Valentina sonrió con cierta anticipación y sacó de una carpeta un documento que deslizó hacia ella, explicándole que se trataba de una declaración escrita en la que Marta afirmaría,
con su propia firma, que se había acercado a Paulo sabiendo de su condición económica privilegiada y con la intención de beneficiarse de ello, y que si firmaba, más tarde esa confesión podría mostrarse como prueba de su verdadero carácter ante quien hiciera falta. Al ver la hoja, Marta negó con la cabeza una y otra vez, diciendo que nunca firmaría una mentira así, que prefería trabajar el doble y buscar otra salida. Pero Valentina se inclinó hacia adelante con los ojos encendidos de malicia y dijo que tal vez no había entendido bien, que no se trataba de una oferta, sino de un ultimátum, y que si se negaba, Moreira Inversiones ejecutarían las deudas inmediatamente, echándolas a la calle en cuestión de días, mientras que si firmaba ella en su infinita generosidad, podría estudiar la posibilidad de condonar parte de las deudas y dejarles la casa en paz. La idea de Ana perdiendo su habitación, sus dibujos en la pared, su cama adaptada, sus rutinas de fisioterapia, la imagen de Doña Rosa llorando sin un techo donde cocinar, todo se amontonó en la mente de Marta como una avalancha y sintió que el corazón se le partía en dos, porque entendió que cualquier decisión que tomara implicaría perder algo vital. O perdía al hombre que amaba, o ponía en riesgo la seguridad de las personas por las que había dado la vida desde que se quedó prácticamente sola. Con ellas, con la mano temblorosa, agarró la pluma. Las letras del documento se le mezclaban ante la vista, y mientras firmaba aquella mentira, sintió como si cada trazo de su nombre fuera una puñalada a su propia dignidad. Y cuando terminó, Valentina tomó la hoja, la revisó con satisfacción y dijo que ese era solo el primer paso, porque ahora faltaba que Paulo creyera esa versión, y que para eso Marta tendría que hacer su parte. Al día siguiente, Marta se presentó en las oficinas de la empresa de Paulo con un nudo en la garganta y una carta doblada en su bolso, carta que había pasado toda la noche escribiendo, borrando y reescribiendo entre sollozos, en la que, con palabras frías, explicaba que la situación financiera de su familia se había vuelto insostenible, que no quería que él se sintiera obligado a ayudarlas y que, por lo tanto, prefería poner fin a todo antes de que las cosas se complicaran, aunque en cada línea lo que realmente decía era un silencioso perdón por no poder contarle la verdad. Cuando llegó a la recepción y pidió verlo, el corazón le latiendo a 1000, y a los pocos minutos vio a Paulo bajar del ascensor con una sonrisa abierta, diciendo que se alegraba de verla, que justo iba a llamarla para invitarlas a un almuerzo el próximo fin de semana, y ese contraste entre su alegría genuina y la misión cruel que ella llevaba la hizo tambalear. Pero recordó la cara de Ana y la firma temblorosa sobre el papel de Valentina, y se obligó a endurecer la mirada. Él preguntó qué sucedía, porque notaba algo raro en su postura, y ella, sin mirarlo a los ojos, sacó la carta del bolso y se la entregó, diciendo que era mejor que la leyera, y que ahí estaba todo lo que ella necesitaba decir. Pero Paulo, acostumbrado a enfrentar conversaciones difíciles cara a cara, se negó a esconderse detrás de un papel y la apremió para que hablara en ese momento, en el lobby, preguntándole si había pasado algo con Ana, si estaban bien, si había surgido algún problema con las deudas que él pudiera ayudar a resolver, y cada pregunta era como un clavo más en el ataúd de la verdad que ella quería contarle. Entonces juntó fuerzas y soltó las frases que Valentina le había dicho que debía usar. Dijo que había sido un lindo sueño, pero que había despertado, que se dio cuenta de que ellos venían de mundos demasiado diferentes, que él era un empresario importante, rodeado de gente de su círculo, y que ella era solo una empleada de limpieza con una sobrina enferma, que no encajaría en su vida y que no quería convertirse en un peso. Y remató diciendo que lo mejor era terminar todo allí mismo, cortar cualquier vínculo,
y que con el tiempo él se daría cuenta de que había sido lo correcto. Paulo la miró como si no reconociera a la mujer que había visto reír en la casita amarilla y le preguntó con la voz entrecortada cómo podía cambiar tan rápido, cómo era posible que las palabras de cariño de hace unos días se hubieran convertido en despedida, que si había hecho algo para herirla y que si la respuesta era sí, él estaba dispuesto a pedir perdón y a reparar lo que hiciera falta. Pero Marta, sintiendo que su determinación tambaleaba, endureció aún más su postura y dijo que no era culpa de él, que simplemente había entendido que nunca serían felices, que ella no quería ser el motivo de murmuraciones, que no soportaría ver cómo la gente lo señalaba, y que prefería alejarse ahora que todavía se podía, antes de que Ana se apegara más y sufriera una pérdida mayor. Y mientras decía eso, supo que ya era demasiado tarde, porque la niña lo consideraba casi un padre, pero necesitaba convencerlo, o al menos convencer a Valentina de que lo hacía. Paulo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, intentó retenerla, diciéndole que no le importaba lo que dijeran, que estaba dispuesto a enfrentar críticas, que lo único que le daba miedo era perder la posibilidad de construir algo con ellas, y le preguntó directamente si ya no lo amaba, si todo lo que habían vivido había sido una ilusión para él, y fue ahí donde Marta sintió que su alma se rompía, porque la respuesta que deseaba gritar era que lo amaba con todo lo que era, pero la imagen de Ana y de la casa amenazada se interpusieron de nuevo, y entonces, con un hilo de voz que sonó gélido incluso para sus propios oídos, dijo que quizás se había confundido, que la gratitud se había mezclado con admiración, pero que no lo amaba como él merecía, que lo que sentía no era suficiente para cruzar tantas diferencias, y que lo mejor era olvidarlo todo, y sin darle tiempo a reaccionar, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Paulo en medio del lobby, sosteniendo una carta que ya no necesitaba leer para saber que lo que estaba perdiendo no era un simple romance pasajero. Lo que siguió fue una temporada de tormenta silenciosa en la vida de Marta, porque Valentina, lejos de conformarse con la ruptura, desplegó una verdadera campaña de terror psicológico para asegurarse de que ella no volviera a acercarse jamás a Paulo. Comenzaron a llegar llamadas a la casa a horas extrañas, en las que nadie hablaba del otro lado de la línea y solo se escuchaba una respiración contenida antes de colgar. Otras veces eran bromas pesadas insinuando cosas sobre la moral de Marta y doña Rosa, asustada, pedía que cambiaran el número, pero cualquier intento de escapatoria era respondido con un nuevo gesto cruel, como cuando una mañana encontraron en la puerta un ramo de flores marchitas con una nota anónima que decía palabras hirientes sobre las mujeres que se aprovechaban de hombres ricos y después eran descartadas. Y aunque Marta reconocía la mano de Valentina en esas tácticas, carecía de pruebas para hacer algo. En el restaurante empezaron a circular rumores maliciosos, y un día el gerente la llamó a su oficina y le dijo, con tono hipócrita, que había escuchado que ella había estado utilizando el nombre de uno de sus clientes más importantes, Paulo, para hacérsela interesante, y que eso estaba perjudicando la reputación del local, y que por ese motivo habían decidido trasladarla al turno nocturno exclusivo de limpieza, lejos de los clientes, como si la degradaran no solo de horario, sino de dignidad. Y ella no tuvo otra opción que aceptar, porque necesitaba el dinero, aunque cada día se hiciera más pesado arrastrar el cansancio y la tristeza con el cubo de agua y el trapo en la mano. Ana, demasiado perceptiva para su edad, notaba el cambio, veía a la tía más flaca, con ojeras profundas, llorando en silencio cuando creía estar sola. Y una noche preguntó con voz temblorosa si el tío Paulo ya no venía por su culpa, si había hecho algo malo,
porque en la lógica de los niños, cualquier abandono se traduce en culpa propia. Y Marta tuvo que abrazarla fuerte, diciendo que no era culpa de ella, que a veces los adultos se separan por cosas que los niños no entienden. Pero al decirlo, sintió que se mentía a sí misma tanto como a la niña, porque la verdad era que se habían separado por un chantaje cruel en el que Ana era la principal moneda de cambio. Cuando parecía que el sufrimiento no podía intensificarse más, Valentina volvió a llamar, esta vez no a la casa, sino directamente a Marta, y le dijo con voz helada que la ruptura no era suficiente, que quería asegurarse de que Paulo nunca dudara de la versión que ella le presentaría, y que para eso necesitaba que Marta reafirmara su confesión frente a él, cara a cara, en su presencia, de modo que, cuando él la mirara a los ojos y escuchara de sus propios labios que lo había usado, la confianza se quebrara para siempre. Añadió que si se negaba, Moreira Inversiones ejecutaría inmediatamente los embargos que había detenido tras la firma del documento, y que en cuestión de días vería a su madre y a su sobrina en la calle, cargando bolsas con lo poco que pudieran salvar. Desesperada, derrotada, Marta aceptó, sintiéndose atrapada en una red que se cerraba cada vez más. Y así fue como terminó nuevamente en la oficina de Valentina, con las manos sudorosas y el corazón desbocado, cuando recibió la noticia de que Paulo estaba en camino, convocado con la excusa de mostrarle la verdadera cara de la mujer que, según Valentina, lo había manipulado. Cuando él entró a la sala de reuniones, se detuvo al ver a Marta allí, pálida y con los ojos enrojecidos. Y lo primero que dijo fue que no entendía qué estaba pasando, que por qué lo habían citado a los dos. Y Valentina, con su mejor máscara de preocupación, explicó que lo había hecho para que no quedaran dudas. Y le entregó la confesión firmada por Marta, animándolo a leerla, y a medida que él avanzaba por las líneas donde ella, obligada, declaraba haberse acercado a él por interés, sus manos empezaron a temblar, sus labios se apretaron, y levantó la mirada hacia Marta preguntando si eso era verdad, si realmente lo había usado, si había jugado con los sentimientos de Ana. Y en ese momento todo dentro de ella gritaba que dijera la verdad, que lo desenmascarara todo, que le mostrara la monstruosidad de Valentina, pero al mismo tiempo veía como un flash la imagen de un oficial llegando a su casa con una orden de embargo, la cara de Ana cuando le dijeran que debían irse. Así que, con el alma hecha pedazos, bajó la cabeza y, en un hilo de voz, pronunció las palabras que más daño le harían a ambos, diciendo que sí, que lo había usado, que nunca lo había amado de verdad, que se había dejado llevar por la emoción del momento, por la posibilidad de mejorar su vida y la de su familia, y que si le había hecho creer otra cosa, lo lamentaba, pero era mejor que supiera la verdad. Paulo dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe en el pecho, y con voz quebrada dijo que había creído haber encontrado una familia, que había pensado que el amor podía renacer después de tanta oscuridad, y que ahora se daba cuenta de que había sido ingenuo, y volvió su mirada hacia Valentina para agradecerle, mecánicamente, por abrirle los ojos, mientras ella asentía con gesto compasivo, fingiendo ser la protectora cuando en realidad había sido la verdugo, y se alejó de Marta sin darle una última oportunidad de explicar nada, llevándose con él no solo el amor que compartieron, sino también la esperanza que había nacido en aquella casita amarilla. Marta se quedó allí, sola en la sala, sintiendo que el mundo se le derrumbaba encima, consciente de que había perdido al hombre que amaba, consciente de que se había convertido, a los ojos de él, en la peor versión de sí misma, pero también convencida de que no tenía elección si quería mantener bajo techo a Ana y a doña Rosa. No sabía aún que esa derrota sería solo temporal, que la verdad encontraría un camino para salir a la luz, pero por ahora
En ese acto, la heroína había sido vencida y la villana sonreía, creyendo que su victoria era definitiva. Esa noche, mientras el restaurante dormía casi vacío y Marta pasaba el trapo por el suelo brilloso en su turno de limpieza, sentía que cada movimiento era mecánico, una coreografía de cansancio y resignación, hasta que al agacharse para recoger unos papeles caídos cerca de la oficina del gerente, vio algo que no encajaba. Una hoja arrugada con trazos apresurados donde se leían frases que la hicieron quedarse helada, porque allí, con la letra elegante de una mujer, había un bosquejo de diálogo que mencionaba su nombre, hablaba de una tal camarera interesada y remataba con iniciales que Marta reconoció como las de Valentina, y en una esquina alguien había anotado usar niña en silla de ruedas para conmover, y fue como si el aire se espesara, porque por primera vez no era solo una sospecha, sino una pista real de la crueldad que intuía. Con el corazón acelerado, en lugar de tirar el papel, lo guardó en su bolsillo y, guiada por un impulso nuevo en ella, uno que no venía del miedo, sino de la indignación, comenzó a revisar discretamente los cajones del pequeño despacho, como si una voz interior le susurrara que ahí dentro había mucho más. Y no tardó en encontrar una carpeta etiquetada con el nombre de Paulo, que contenía fotos evidentemente manipuladas, donde ella aparecía sonriente con hombres que no conocía, capturas impresas de conversaciones de teléfono que jamás había tenido, recibos de pagos a personas que la habían seguido por la calle, e incluso un contrato con un detective. Y su mano tembló aún más cuando halló un pequeño pendrive acompañado de una nota que decía originales, no editar, y lo guardó apretándolo contra la palma como quien sostiene un arma de defensa. Esa noche, en casa, con las manos sudorosas, conectó el dispositivo a la vieja computadora y escuchó, con una mezcla de rabia y alivio, la voz inconfundible de Valentina diciendo que no le importaba el método, que esa limpiadora no podía quedarse con Ricardo, que hicieran lo que fuera necesario para separarlos. Y en otro audio se la oía jactarse de haber comprado las deudas y tener a la familia de Marta en la palma de la mano. Y fue entonces cuando, secándose las lágrimas con brusquedad, Marta dejó de llorar como víctima y se dijo a sí misma que iba a luchar, que esa vez no permitiría que el miedo decidiera por ella. Al día siguiente, con los ojos enrojecidos, pero una determinación nueva en el gesto, se sentó frente a Ana y le explicó con palabras sencillas que necesitaba su ayuda para decirle algo importante a Paulo. Y la niña, que seguía preguntando todas las noches por qué el hombre que había llamado papá del corazón había desaparecido, la miró con curiosidad y un brillo de esperanza, y cuando Marta le pidió que hablara al micrófono del teléfono, como si él estuviera delante, Ana respiró hondo y dijo con una ternura que quebraría cualquier defensa que el señor Paulo había sido como un papá para ella, que él le había enseñado que familia no era solo la gente que comparte sangre, sino la que se quiere de verdad, y que ella no quería que él se olvidara de su princesita de la silla de ruedas. Y remató diciendo que, aunque él no pudiera volver, ella nunca iba a dejar de quererlo. Y mientras esas palabras quedaban grabadas, Marta sentía que ese pequeño audio era una llave, no solo para el corazón de Paulo, sino para la verdad que estaba decidida a exponer. Días después, cuando se enteró de que Valentina organizaría un evento benéfico en un hotel de lujo, precisamente a favor de niños con discapacidad, la ironía le dolió como una bofetada, pero también reconoció en ese escenario la oportunidad perfecta, así que se presentó en el lugar con una credencial prestada, fingiendo ser una periodista interesada en cubrir la gala, y aprovechando el bullicio previo, logró acercarse a la cabina de sonido y a la pantalla donde se proyectarían los videos institucionales, pidiendo hacer una prueba con un archivo que traía en su teléfono.
El técnico, distraído, lo permitió sin sospechar, y cuando el salón ya estaba lleno de trajes caros, copas alzadas y sonrisas calculadas, Marta esperó el momento en que Valentina comenzó su discurso sobre la generosidad y la protección a los más vulnerables. Y entonces sintió que era ahora o nunca. Caminó hacia el escenario, con las piernas temblando, pero la mirada firme. Tomó el micrófono de las manos de la anfitriona y dijo, con la voz resonando por los altavoces, que antes de seguir celebrando la solidaridad, quería que todos escucharan quién era en realidad la mujer que hablaba de ayudar niños especiales, y sin darle tiempo a Valentina a reaccionar, hizo una señal al técnico y reprodujo el primer audio. Y el salón se llenó con la voz de ella diciendo que no le importaba destruir a una familia con una niña en silla de ruedas para que Paulo volviera a sus brazos. Y enseguida, en la pantalla gigante, aparecieron las fotos originales y las editadas, los recibos de sobornos, los contratos con investigadores, todo contrastado de un modo imposible de negar, mientras la gente murmuraba escandalizada y volvía los ojos de reprobación hacia la organizadora, y entonces Marta, con las manos aún temblorosas, dejó que sonara el último archivo, el mensaje de Ana, esa voz dulce diciendo que Paulo había sido como un padre y pidiéndole que no se olvidara de ella, y fue ese sonido, más que cualquier prueba, fría, lo que terminó de romper el corazón de él, que estaba presente en la primera fila y ya lloraba abiertamente, entendiendo al fin la dimensión de la mentira en la que había sido atrapado. Valentina, pálida, intentó negar, corrió hacia la consola, quiso apagar todo, hasta intentó irse, pero fue rodeada por varios invitados indignados que le exigían explicaciones, y en medio de aquel caos, Paulo solo podía pensar en Marta, de pie en el escenario como una guerrera que por fin había decidido defender su verdad. Cuando la proyección terminó y el murmullo se transformó en un pesado silencio, él se levantó de un salto y caminó casi corriendo hacia ella, subiendo los pocos escalones como si le quemaran, y al estar frente a frente, los dos se miraron con una mezcla de miedo, culpa, esperanza y amor acumulado, hasta que Paulo, con la voz rota, dijo que le había fallado, que debió confiar en sus ojos, en la manera en que Ana lo quería, que en el fondo siempre supo que algo no encajaba, pero había dejado que el dolor y las manipulaciones lo cegaran, y le pidió perdón, no solo por dudar, sino por haberse ido cuando más lo necesitaban. Marta respondió diciendo que ella también había fallado al dejarse chantajear, que el miedo la había hecho mentir, pero que nunca, ni por un segundo había dejado de amarlo, y que lo único que la sostuvo en los días más oscuros fue la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz, como estaba sucediendo ahora. Se abrazaron allí mismo, entre aplausos aislados y miradas conmovidas, y no tardaron en salir juntos del hotel, casi huyendo de la escena, como si lo único que importara en ese momento fuera llegar a la casa amarilla donde todo había comenzado. Cuando el coche se detuvo frente a la fachada sencilla, Ana estaba en la pequeña baranda con doña Rosa, como si presintiera que algo grande estaba por pasar, y al ver a Paulo bajar del auto, lanzó un grito de alegría, diciendo que el papá Paulo había vuelto, que ella sabía que él no podía olvidarse de ellas, y movió con entusiasmo las ruedas de su silla para acercarse lo más rápido posible. Él se arrodilló ante ella y, con lágrimas corriéndole por el rostro, dijo que si ella todavía lo quería, si todavía lo aceptaba, él quería ser su padre para siempre, no solo en Navidad, sino en todos los días buenos y malos. Y Ana, riendo y llorando a la vez, respondió que siempre había sido su papá del corazón, que ahora solo faltaba que él se diera cuenta, y se lanzó hacia su abrazo con la fuerza de quien se aferra a una certeza. 6 meses después, la iglesia del barrio estaba adornada con flores blancas sencillas, pero hermosas,
y Marta avanzaba por el pasillo con un vestido modesto y luminoso, mientras Ana, convertida en la damita de honor más orgullosa que alguien pudiera imaginar, avanzaba delante en su silla de ruedas decorada con cintas y pétalos, esparciendo flores con una sonrisa que iluminaba el templo entero. En el altar, Paulo la esperaba con el corazón abierto, sabiendo que no llegaba a tomar la mano de una mujer que necesitaba de su caridad, sino de una compañera que le había enseñado lo que era el amor valiente. Y cuando el sacerdote dijo que los declaraba marido y mujer, Ana aplaudió con la energía de quien ve cumplido el sueño más grande. Y doña Rosa lloró en silencio de orgullo y alivio, mientras Valentina, lejos de allí y ya sin poder ni prestigio, era solo un recuerdo de la oscuridad que habían atravesado juntos. Aquel día, al salir de la iglesia con el sol acariciando sus rostros, Marta miró a Paulo y le dijo que nunca imaginó que una Nochebuena tan dolorosa fuera el comienzo de una vida nueva. Y él respondió que a veces la vida se empeña en demostrar que el amor verdadero es capaz de atravesar mentiras, pérdidas y miedos para renacer más fuerte. Y mientras Ana lanzaba al aire los últimos pétalos, riendo a carcajadas, quedó claro para todos que, al final de esa historia, la felicidad ganaba y el amor también. Y así, una historia que nació entre soledad, dolor y dudas, terminó revelándonos que el amor auténtico siempre encuentra la manera de abrirse paso. Paulo, Marta y Ana descubrieron que a veces la familia no se hereda, se construye, se elige y se protege con valentía. Y ahora quiero saber algo de ti. ¿Qué te conmovió más de todo lo que te conté hoy? ¿Hubo algún momento que te llegó directo al corazón? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte y seguir esta conversación contigo. Si te gustan las historias que transforman, aquí en el canal encontrarás muchas más que pueden acompañarte, inspirarte y, quién sabe, quizá darte la fuerza que hoy necesitas. Gracias por llegar hasta aquí, por darte este regalo de emoción y reflexión. Te lo mereces. Ahora, cuando estés listo, te espero en el próximo video. Aquí seguimos, caminando juntos.